Buenos días. En la clase de hoy vamos a comenzar con el tema de pruebas de hipótesis, la parte uno, que va a abarcar los temas de introducción y los elementos de una prueba estadística y las pruebas de hipótesis comunes con muestras grandes, que al igual que los intervalos de confianza, cuando nosotros tenemos una muestra grande, podemos aproximar a la distribución normal y van a haber ciertos resultados que nos van a permitir realizar estas pruebas. Ya para los siguientes videos vamos a ver los casos en los que la muestra no es del todo grande y cuáles serían los resultados que nos servirían para realizar esas pruebas. Entonces, dentro de la introducción y los elementos de una prueba estadística, tenemos que recordar que uno de los objetivos de la estadística es hacer inferencias acerca de parámetros poblacionales que siempre van a ser desconocidos. Si nosotros los conociéramos, pues no tiene caso que hagamos las inferencias, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar una muestra de la población y con la información que esta muestra nos proporciona, nosotros damos pues las inferencias acerca del parámetro, ¿no? Entonces, esas inferencias pueden ser a través de dos formas. Uno es a través de estimaciones, como lo hemos visto en las unidades anteriores, ya sea estimación por intervalo o estimación puntual. Y la otra forma es a través de pruebas de hipótesis acerca de sus valores. Una hipótesis es una declaración acerca de un parámetro de la población. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a plantear pues ciertas hipótesis en donde vamos a mencionar que el parámetro puede tomar ciertos valores y lo vamos a contrastar con otra hipótesis para ver cuál es verdadera. La definición de una hipótesis es bastante general, pero lo importante es resaltar que las hipótesis declaran algo acerca del parámetro de la población. El objetivo de las pruebas de hipótesis es decidir con base en una muestra que nosotros ya tomamos que pertenece a la población, cuál de dos hipótesis complementarias va a ser verdadera, la que postulamos o alguna otra, que más adelante vamos a ver cómo las vamos a plantear. El procedimiento formal para hacer pruebas de hipótesis es similar al método científico. Paso número uno, el analista plantea una hipótesis respecto a uno o más parámetros poblacionales que son iguales a valores especificados. Por ejemplo, yo puedo plantear que la media de una población es de 50. Paso número dos, se toma una muestra de la población y se compara sus observaciones con la hipótesis que yo estoy planteando. Si las observaciones no concuerdan con la hipótesis, pues nosotros la vamos a rechazar. De lo contrario, vamos a concluir con que la hipótesis es verdadera o que la muestra no detectó la diferencia entre el valor real y el valor hipotético que nosotros estamos planteando acerca de los parámetros poblacionales. Y este es el procedimiento. Ahora, las hipótesis complementarias. Las dos hipótesis complementarias en un problema de pruebas de hipótesis estadísticas son llamadas hipótesis nula y la hipótesis alternativa, y las podemos denotar por H0 o H1, y en algunas bibliografías la denotan como HA de alternativa, ¿no? Respectivamente. Entonces, si teta es un parámetro de la población, el formato general en el que nosotros planteamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa es de la siguiente forma. Nosotros postulamos en la hipótesis nula que el parámetro va a pertenecer a cierto espacio paramétrico, cierto valor que nosotros vamos a dar, contra la hipótesis alternativa con que va a estar definida como el parámetro no pertenece o bien pertenece al complemento de lo que nosotros estamos postulando. Por ejemplo, si nosotros postulamos que la media de una población es menor que 50 en la hipótesis nula, entonces en la hipótesis alternativa, esta va a postular que la media es mayor que 50. Mayor o igual, perdón. Si la hipótesis nula postulamos que la media es 50, en la hipótesis alternativa podemos postular que la media es diferente de 50, ¿no? Entonces una va a ser el complemento de la otra y teta cero pues va a ser un subconjunto del espacio paramétrico y por consecuencia teta cero complemento o teta cero C es su complemento. Ahora, el procedimiento de la prueba de hipótesis ya formal es nosotros vamos a determinar una regla que nos va a especificar, número uno, para qué valores muestrales se toma la decisión de aceptar H0 como verdadera. O número dos, para qué valores muestrales H0 es rechazada y se toma H1 como verdadera. El subconjunto del espacio muestral para el cual H0 será rechazada se va a llamar región de rechazo o región crítica. Y el valorcito que delimita esa región es conocido como el valor crítico.
El complemento de la región de rechazo va a ser llamado región de aceptación. Usualmente la prueba de hipótesis es especificada en términos de un estadístico de prueba, que al igual que un estimador es una función de las mediciones muestrales, Y, en nuestro ejemplo lo hemos estado denotando como Y, en las que la decisión estadística estará basada. Es decir, nosotros vamos a tener un estadístico, vamos a calcular su valor, vamos a ver si ese valor se encuentra dentro de la región de rechazo o dentro de la región de aceptación, y con base en eso nosotros vamos a decidir si H0 es verdadera o si tomamos a H1 como verdadera. Cualquier problema de pruebas de hipótesis estadística va a funcionar exactamente de la misma forma y va a tener todos estos componentes. Los elementos de la prueba de hipótesis van a ser principalmente la hipótesis nula, H0, la hipótesis alternativa, H1, el estadístico de prueba, el punto crítico que va a delimitar la región de rechazo o la región de aceptación. Entonces, de nuevo, el punto crítico o valor crítico es el límite entre la región de rechazo y la región de aceptación, y es el valor que indica a partir de cuándo nosotros vamos a rechazar H0. Si para una muestra particular el valor calculado del estadístico de prueba cae en la región de rechazo, entonces rechazamos la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa H1. Si el valor del estadístico de prueba no cae en la región de rechazo o cae en la región de aceptación, no rechazamos H0. Entonces, para una región de rechazo definida, van a existir dos tipos de errores que pueden ser cometidos, al igual que cuando hacíamos estimación puntual, que veíamos que obviamente la estimación no va a ser exactamente el mismo valor que el parámetro poblacional y que hay un margen de error. Aquí también con las pruebas de hipótesis podemos cometer dos tipos de errores. Podemos decidirnos por H1 cuando H0 es verdadera, o podemos decidirnos a favor de H0 cuando H1 es verdadera. Entonces vamos a tener dos tipos de errores. Vamos a decir que se comete un error de tipo 1 si H0 es rechazada cuando H0 es verdadera. La probabilidad de cometer un error de tipo 1 lo vamos a denotar por alfa, y el valor de alfa se denomina nivel de la prueba o nivel de significancia de la prueba. Entonces vamos a decir que vamos a cometer un error de tipo 2 si H0 no se rechaza cuando H1 es verdadera, y la probabilidad de cometer un error de tipo 2 va a estar denotada por beta. Entonces el error de tipo 1 es rechazar H0 dado que es verdadero, y el error de tipo 2 es no rechazar H0 cuando H1 es verdadera. Entonces vamos a ver un ejemplo para hacer un planteamiento de las pruebas de hipótesis. Supongamos que cierto candidato afirma que va a ganar más del 50% de los votos de una elección urbana y por tanto saldrá como ganador, por lo que podemos plantear lo anterior como la hipótesis nula. Si no creemos en lo dicho por el candidato, podríamos buscar apoyar la hipótesis alternativa, de que el candidato no va a estar siendo apoyado por más del 50% del electorado. Entonces, si denotamos a P como la proporción de votantes de la elección urbana que están a favor del candidato, obviamente P, el valor verdadero es desconocido porque no lo sabemos, pero podemos plantear las hipótesis. En la nula nosotros vamos a plantear que P es mayor o igual que 0.5, que es lo que el candidato dice, contra la hipótesis alternativa, donde nosotros vamos a plantear que P es estrictamente menor que 0.5. Entonces, H0 implicaría que el candidato va a ganar y H1 implicaría que no va a ganar. Si podemos demostrar a través de una muestra que los datos apoyan el rechazo de la hipótesis nula, el valor, entonces tendríamos que P igual a 0.05 es el valor mínimo necesario para conseguir una mayoría. Si nosotros rechazamos eso en favor de la hipótesis alternativa de que P sea menor que 0.5, entonces habremos alcanzado el objetivo de nuestra investigación. ¿Cómo usamos los datos para decidir entre la hipótesis nula o la hipótesis alternativa? Vamos a suponer que tomamos a 15 votantes, que los seleccionamos de manera aleatoria de la zona de la elección urbana, y vamos a registrar Y, que va a representar el número de votantes que están a favor del candidato. Si nadie de la muestra está a favor del candidato, Y va a tomar el valor de 0. Si están a favor, pues sería 1 por cada uno. ¿Con qué se concluiría?
Si el candidato en realidad es favorecido por más del 50% del electorado, no es imposible observar que Y igual a cero están a favor del candidato en una muestra de 15, pero es altamente improbable. O sea, si más del 50% lo apoya, entonces una muestra del 15, al menos unos cuantos tendrían que apoyarlo. Entonces, si Y resulta en cero, pues no está concordando con la información que el candidato está dando. Es mucho más probable que observemos a Y siendo igual a cero si la hipótesis alternativa fuera verdadera. Entonces, en este caso, rechazaríamos la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa. Ahora, si observamos que Y es igual a 1 o cualquier valor pequeño de Y, un razonamiento análogo nos lleva a la misma conclusión. Entonces, por lo general, la hipótesis alternativa es la que queremos comprobar con base en la información contenida en la muestra. Para la encuesta política del candidato, cometer un error del tipo 1 sería decidir rechazar H0 a favor de H1, cuando de hecho H0 es verdadera. Es decir, si nosotros concluimos con que él perderá cuando va a ganar, entonces estamos cometiendo un error de tipo 1. En contraste, cometer un error de tipo 2 significaría no rechazar H0 cuando H1 es verdadera. Es decir, en este caso, si nosotros concluimos con que el candidato ganará cuando en realidad va a perder, entonces estamos cometiendo un error de tipo 2. Para casi todas las situaciones reales, las decisiones incorrectas cuestan dinero, prestigio y tiempo e implican una pérdida. Entonces, es muy importante que nosotros cuantifiquemos la probabilidad de cometer cada uno de esos errores, ya que llegar a las decisiones no adecuadas, pues sí nos perjudicarían bastante, ¿no? O sea, puede costarte todo lo que mencionan aquí, desde dinero hasta prestigio de quien está haciendo la prueba, el tiempo que se tomó al hacer el experimento, y pues en general va a ser una pérdida para quienes están haciendo el estudio, ¿no? Entonces, vamos a suponer que definimos la región de rechazo y decimos que la región de rechazo va a ser igual a los valores de Y que sean menor o igual que 2 y definimos a Y como el estadístico de prueba. Entonces, nosotros estaríamos interesados en calcular alfa, la probabilidad de cometer el error de tipo 1. Entonces, esta probabilidad, por definición, está dada como la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es verdadera. Y esto es lo mismo que la probabilidad de que el valor de Y esté en la región de rechazo cuando H0 es verdadera. Es decir, tendríamos que calcular la probabilidad de que Y sea menor o igual que 2, es decir, que esté en la región de rechazo, cuando el valor de P es mayor o igual que 0.5. Observamos que Y se trata de una variable aleatoria binomial con n igual a 15. Entonces, si H0 es verdadera, entonces P va a ser al menos 0.5. Y nosotros podríamos obtener la probabilidad alfa de cometer este error. Sería la probabilidad de que Y sea menor o igual que 2, dado que el valor verdadero de P es igual a 0.5. Entonces, calculando las probabilidades como conocemos con la binomial, llegamos a que es 0.004. Entonces, si decidimos utilizar la región de rechazo de que vamos a rechazar si el valor de Y es menor o igual a 2, asumimos un riesgo muy pequeño, un alfa de 0.004, de concluir con que el candidato perderá si en realidad es el ganador. Nuestra prueba es tan buena como para evitar concluir con que el candidato va a ganar si en realidad perderá. Supongamos que el candidato, esa es la otra parte, ¿no? Supongamos que el candidato va a recibir el 30% de los votos. ¿Cuál es la probabilidad beta de que la muestra erróneamente nos lleve a concluir que H0 no se rechaza y que el candidato va a ganar? Es decir, la probabilidad de cometer el error de tipo 2. Entonces, la probabilidad beta de cometer el error de tipo 2 es aceptar H0 cuando H1 es verdadera. Y esto sería que el valor de Y no está en la región de rechazo cuando H1 es verdadera. Entonces, aquí como buscamos calcular el valor de beta cuando P es igual a 0.3, entonces esta probabilidad estaría dada por la probabilidad de que Y sea mayor o igual que 2, es decir, que no esté en la región de rechazo, cuando el verdadero parámetro de P sería 0.30, ¿no? Calculamos esta probabilidad y vemos que es de 0.873. Entonces, si usamos esta región de rechazo, nuestra prueba por lo general nos llevará a concluir con que el candidato es ganador con probabilidad de 0.87 cuando P es tan baja como 0.3.
El valor, este es un problema porque el valor de beta depende del verdadero valor del parámetro P. Entonces, en la realidad va a ser muy complicado cuantificar el error de tipo 2. Cuanto mayor sea la diferencia entre P y el valor hipotético nulo de P, en este caso de 0.5, menor es la verosimilitud de que no rechacemos la hipótesis nula. Entonces, generalmente este tipo de error cuesta trabajo calcularlo porque necesitamos valores verdaderos, o sea, necesitamos saber o tener una idea de cuál es el valor verdadero del parámetro. Como en este caso, nosotros tuvimos que asumir que P era, que iba a recibir el 30% de los votos, pero pues no podemos estar seguros de que eso es lo que va a suceder. Ahora, si hacemos los mismos cálculos, pero cambiamos la región de rechazo, digamos que ahorita definimos que la región de rechazo son los valores de Y, tales que sean menor o igual que 0.5. Entonces, podríamos calcular el mismo nivel alfa de la prueba y el mismo, la misma probabilidad beta si P es igual a 0.30. Entonces, calculando en este caso, nosotros llegaríamos a que alfa es igual a 0.151 y beta es igual a 0.278. Entonces, vemos que ya están un poquito más equilibradas estas probabilidades. Si comparamos los valores de alfa y beta, calculados aquí con los que calculamos previamente, muestra que ampliar la región de rechazo aumenta la probabilidad de cometer el error de tipo 1 y disminuye la probabilidad de cometer el error de tipo 2. Por lo tanto, hemos encontrado un mejor balance entre cometer los riesgos de cometer los errores de tipo 1 y tipo 2, aunque alfa y beta siguen siendo, no son como que muy grandes, pero sí son pues considerablemente grandes considerando que son probabilidades, ¿no? Es del 15% y del 27%. Ahora, también cabe la posibilidad de que concluyamos de manera acertada. Entonces, estos dos casos se pueden medir mediante una probabilidad, que sería el nivel de confianza, como en los intervalos de confianza. Esto es la probabilidad de la decisión correcta de aceptar la hipótesis nula cuando es verdadera. Esta posibilidad es de 1 menos alfa. Y vamos a llamarle la potencia de la prueba como la probabilidad de la decisión correcta de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Esta probabilidad va a estar denotada por 1 menos beta, es decir, van a ser sus complementos. En resumen, vamos a tener esos escenarios. Si H0 es verdadera, nosotros podemos tomar la decisión correcta de aceptar H0 con 1 menos alfa de nivel de confianza, o podemos cometer el error de tipo 1, que va a ser rechazar H0 dado que es verdadera, con un nivel de significancia de alfa. Por el contrario, si H0 es falsa, entonces podemos cometer el error de tipo 2, que va a ser aceptar H0 dado que es falsa, y esto va a ser con una probabilidad B de la prueba, ¿no? Y también podemos hacer la decisión correcta, que sería rechazar H0, dado que es falsa, y esto sería 1 menos beta, que también se le llama la potencia de la prueba, ¿no? Ahora bien, ya que definimos todos estos elementos de una prueba de hipótesis, vamos a ver cómo se harían las pruebas de hipótesis con muestras que son grandes. Entonces, vamos a suponer que deseamos probar un conjunto de hipótesis respecto a un parámetro teta con base en una muestra aleatoria desde Y1 hasta Yn, donde pues esta muestra aleatoria es grande, ¿no? Entonces vamos a desarrollar procedimientos de prueba de hipótesis que están basados en un estimador teta gorito que tiene una distribución muestral normal aproximadamente con media teta y el error estándar de sigma de teta gorito, ¿no? Es decir, aquí estamos empleando de nuevo los estimadores como los que habíamos estudiado previamente. Entonces, si teta es un valor, si teta 0 es un valor específico de teta, podemos definir la siguiente prueba de hipótesis. Podemos definir que H0, o más bien podemos postular en H0 que teta es igual a ese valor hipotético, al teta 0, y en la alternativa podemos postular con que teta es mayor que ese valor hipotético. Entonces nosotros podemos decir que nuestro estadístico de prueba va a ser el estimador que nosotros tenemos de teta. Y vamos a dar una región de rechazo que va a ser de la forma de los valores que este estimador puede tomar, que sean mayores a cierto valor de K para alguna selección de K, que todavía vamos a ver cómo vamos a seleccionar. Entonces, el valor real de K en la región de rechazo se determina al fijar
la probabilidad alfa de error de tipo 1, es decir, el nivel de la prueba, y escoger K de acuerdo a esa probabilidad. Entonces, la región de rechazo para una muestra grande, donde postulamos estas hipótesis, pues podemos analizar cómo sería la densidad, ¿no? Si H0 es verdadera, entonces teta gorrito tiene una distribución aproximadamente normal con media teta 0 y el error estándar del estimador. O sea, aquí tendríamos el valor hipotético que estamos planteando, que sería la media de la distribución muestral. Y entonces nosotros tenemos que determinar un valor de alfa que sea pequeño y con base en esta probabilidad o en este valor de alfa que nosotros vamos a proponer, pues vamos a determinar el valor de K para el cual vamos a rechazar la hipótesis nula. Entonces, si deseamos una prueba con nivel de significancia alfa, nosotros podríamos pensar que el valor de K va a ser igual a el estimador, perdón, al valor hipotético teta 0 más el factor, el cuantil alfa por la desviación estándar del estimador. Entonces, esa sería la selección apropiada para K si Z tiene una distribución normal estándar. Entonces nosotros podríamos definir que, bueno, aquí estamos definiendo que Z alfa sería el cuantil, tal que la probabilidad de que la variable Z sea mayor que Z0 va a ser igual a alfa, la que nosotros estamos fijando. Entonces, como la región de rechazo estaría dada por esta expresión de aquí, serían los valores del estimador, tales que ese estimador sea mayor que el valor hipotético más el factor de probabilidad por la desviación estándar del estimador. Entonces nosotros podemos definir, bueno, podemos despejar aquí el valor de la probabilidad y podemos definir que la región de rechazo estaría dada por el valor del estimador, tal que esta expresión, o sea, el estimador menos el valor hipotético entre la desviación estándar del estimador sea mayor o igual que ese valor de probabilidad que nosotros tenemos de la distribución normal estándar. Entonces, si utilizamos a esta ecuación o esta expresión que nosotros acabamos de definir como estadístico de prueba, la región de rechazo también la podríamos escribir de esta forma. La región de rechazo serían los valores de Z de este estadístico, tales que sean mayor a Z de alfa, es decir, el cuantil de la probabilidad alfa de la distribución normal estándar. Entonces, como Z mide el número de errores estándar entre el estimador para teta y el valor hipotético, el valor de teta especificado en H0, por tanto, una forma equivalente de escribir la prueba de hipótesis que planteamos previamente, la de aquí, sería de esta forma, ya en términos de este estadístico de prueba. O sea, la hipótesis alternativa se permanece igual, es decir, vamos a plantear un valor hipotético de teta. En la alternativa, perdón, esta es en la nula. En la alternativa vamos a plantear que teta es mayor que que ese mismo valor hipotético. Y el estadístico de prueba va a ser Z, que va a estar dado por el estimador menos el valor hipotético entre la desviación estándar del estimador. Y la región del rechazo va a estar dada por los valores de Z del estadístico de prueba que sean mayores a el factor de probabilidad de la distribución normal estándar con probabilidad de alfa. Entonces, H0 es rechazada si Z cae suficientemente alejada en la cola superior de la distribución normal estándar. La hipótesis alternativa H1 se denomina alternativa de la cola superior y la región de rechazo se conoce como región de rechazo de la cola superior. Es decir, esta prueba que estamos planteando es una prueba de la cola superior. Si nos fijamos en la imagen, vimos que calculamos esta probabilidad con base en la cola superior de la distribución normal estándar. Entonces, la fórmula para el estadístico Z va a ser, pues sencillamente, el estimador para el parámetro teta menos el valor propuesto en la hipótesis alternativa dividido entre el error estándar del estimador. Entonces, esta va a ser la idea de cómo vamos a estar calculando este estadístico de prueba para muestras grandes. De la misma forma en la que nosotros planteamos una hipótesis donde teta es mayor que teta 0, podemos plantear una hipótesis en donde teta sea menor que teta 0 y la región de rechazo entonces sería con base en la cola inferior. A esta prueba se le llamaría prueba de la cola inferior
Y también podemos tener una prueba de dos colas, que sería cuando nosotros planteamos un valor hipotético de teta en la hipótesis nula contra que ese valor, que el verdadero valor del parámetro teta es diferente del valor planteado. Entonces, esa sería una prueba de dos colas y las probabilidades, pues si nosotros queremos cometer alfa, la tendríamos que dividir entre las dos colas, entonces tendríamos alfa entre 2 en la cola inferior y alfa entre 2 en la cola superior. Entonces, lo anterior aplica tanto para la media muestral como para la proporción y también lo satisfacen los estimadores empleados para comparar dos medias poblacionales, es decir, μ1 menos μ2, y para la comparación de dos parámetros binomiales, P1 menos P2. Entonces, el resultado es que la prueba de hipótesis de nivel alfa para muestras grandes va a ser de este estilo. Nosotros vamos a plantear en la hipótesis nula un valor hipotético teta 0 para el parámetro desconocido y en la alternativa nosotros podemos hacer tres diferentes pruebas. Podemos probar que el valor verdadero del parámetro es mayor al propuesto, podemos probar con que el valor verdadero del parámetro es menor al propuesto o podemos probar simplemente que el valor del parámetro es diferente al que se propuso. Y pues bueno, el estadístico de prueba en los tres casos sería exactamente el mismo y lo que cambiaría sería la región de rechazo. Esa sería la región de rechazo para la cola superior, esa sería la región de rechazo para la cola inferior y esta sería la región de rechazo para la prueba de las dos colas. Entonces vamos a ver un ejemplo. El vicepresidente de ventas de una gran empresa afirma que los vendedores están promediando no más de 15 contactos de venta por semana, pensando que le gustaría aumentar esta cantidad. Como prueba de su afirmación, aleatoriamente se seleccionan 36 vendedores y se registra el número de contactos hechos por cada uno para una sola semana seleccionada al azar. La media y la varianza de las 36 mediciones fueron 17 y 9 respectivamente. Nos pregunta, ¿la evidencia contradice lo dicho por el vicepresidente? Use una prueba con nivel de significancia de alfa igual a 0.05. O sea, queremos una confianza, un nivel de confianza del 95%. Entonces, en este caso, estamos interesados en hacer la siguiente prueba de hipótesis. El vicepresidente lo que plantea es que los vendedores están promediando no más de 15 contactos. Por lo tanto, nosotros podríamos plantear en la hipótesis alternativa que la media es igual a 15 contra en la hipótesis nula plantearíamos que la media es igual a 15 contra que la hipótesis alternativa la media va a ser mayor que 15. Entonces, nosotros ya nos vemos sujetos a resolver esta prueba de hipótesis. Como él dice que son no más de 15, entonces al menos 15 estaríamos cumpliendo con lo que dice el vicepresidente y si H1 fuera verdadera, entonces llegaríamos a que el vicepresidente está equivocado porque la verdadera media sí sería mayor que 15. Entonces sabemos que para un tamaño de muestra grande, la media muestral es un estimador puntual de mu que está distribuida normalmente de forma aproximada con media igual a mu y varianza igual a sigma cuadrada entre n. En consecuencia, nuestro estadístico de prueba sería de esta forma. El estadístico de prueba Z sería igual a la media muestral, que es el estimador, menos el valor hipotético de mu0 propuesto entre la desviación estándar del estimador. Entonces, la media muestral permanece igual. Es una fórmula. Mu0 es un valor que nosotros proponemos y la varianza de la media muestral pues está dada por sigma entre la raíz de n. Entonces, la región de rechazo, en este caso, si nos fijamos, estamos haciendo una prueba de la cola superior. Entonces, nuestra región de rechazo va a ser de la forma de esta. Vamos a rechazar si el valor de z es mayor que z de alfa. Entonces, la región de rechazo en este caso es los valores de z que sean mayores mayores que el cuantil de la distribución normal estándar de 0.025 de probabilidad. Entonces, este cuantil, acá es de la cola superior, es solamente de alfa, es de 0.05, no de 0.025. Entonces, este cuantil es de 1.645. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que si al calcular nuestro estadístico de prueba
el valor es mayor que 1.64, entonces entra en la región de rechazo y por lo tanto rechazamos H0 y tomamos a H1 como verdadera. Entonces, la varianza sigma cuadrada no se conoce, pero pues ya sabemos que la podemos estimar con S cuadrada. Entonces, el valor observado del estadístico de prueba es aproximadamente este que vemos aquí. Sería 17, que es la medida muestral, menos 15, que es el valor que nosotros estamos postulando en la hipótesis nula, entre 3, que si la varianza muestral es 9, entonces la desviación estándar muestral es 3, entre la raíz de 36, que es el número de empleados que se tomaron, y esto da 4. Entonces, si nos fijamos, 4 es mayor que 1.64. Entonces, como Z se encuentra en la región de rechazo, es decir, 4 es mayor que 1.64, entonces con un nivel de significancia de alfa igual a 0.05, nosotros rechazamos H0 y concluimos con que existe evidencia estadísticamente significativa para indicar que la afirmación del vicepresidente es incorrecta y que el número promedio de contactos de ventas por semana es mayor que 15. Y con esto ya estamos solucionando nuestro problema de pruebas de hipótesis. En este caso, aquí vimos aplicado a la media. Entonces, también en el caso de las proporciones, nosotros podemos hacer pruebas de hipótesis si tenemos una muestra grande. Ahora vamos a suponer que tenemos una muestra de Y1 hasta YN que es mayor o igual que 30. Ya saben, estadísticamente grande es mayor o igual que 30. Entonces nosotros vamos a poder postular un valor de la verdadera proporción P0 y vamos a poder hacer 3 pruebas diferentes. La prueba de la cola superior, que es que el verdadero valor de P va a ser mayor que el propuesto. La de la cola inferior, que es el verdadero valor de P va a ser menor que el propuesto. O la prueba de 2 colas, que es que el verdadero valor de P es simplemente diferente al propuesto. No sabemos si es hacia arriba o hacia abajo, solo sabemos que es diferente. Entonces, en este caso, el estadístico de prueba sería de esta forma. La Z va a ser igual al estimador menos el valor que nosotros estamos planteando en la hipótesis nula, en este caso ya no sería propiamente la varianza del estimador P, sí sería la misma fórmula, pero la vamos a calcular con el valor hipotético, porque como estamos trabajando con alfa, estamos asumiendo que H0 es verdadera. Entonces, si H0 es verdadera, la verdadera varianza sería esta, la que se calcularía con P0. Entonces, ese sería nuestro estadístico de prueba y las regiones de rechazo serían estas de aquí, ¿no? Sería exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver un ejemplo para este caso. Si la producción diaria de la máquina de una fábrica tiene más de 10% de artículos defectuosos, es necesario repararla. Una muestra aleatoria de 100 piezas de la producción del día contiene 15 piezas defectuosas y el supervisor decide que la máquina debe ser reparada. La evidencia muestral apoya su decisión, use un nivel de 0.01. Entonces, si Y denota el número de piezas defectuosas observadas, entonces Y es una variable aleatoria binomial con parámetros N y P. La probabilidad de que una pieza seleccionada al azar sea defectuosa, que también es desconocida. En consecuencia, nosotros podemos plantear la siguiente hipótesis. En la hipótesis nula, podemos plantear que P es igual a 0.10 contra la hipótesis alternativa, que P es mayor o igual que 0.10, y con eso ya estaríamos atacando el problema, ¿no? La cuestión es que si la máquina tiene más de 10% de artículos defectuosos, entonces es necesario repararla. Entonces, si nosotros no rechazamos H0, llegaríamos a que no sería necesario repararla, pero si la rechazamos y tomamos a H1 como verdadera, entonces estaríamos diciendo que el verdadero valor de P es mayor que 0.10 y entonces sí sería necesario repararla, por lo que la evidencia muestral apoyaría la decisión del supervisor. Entonces, el estadístico de prueba va a ser este que nosotros vemos aquí. Y en este caso, bueno, aquí es lo que les acabo de explicar. En la desviación estándar del estimador, estamos utilizando a P0. Pudimos haber usado P gorrito por 1 menos P gorrito, que es el estimador, para aproximar el error estándar de P. Pero como estamos considerando la distribución de Z bajo la hipótesis nula, es más apropiado usar P0 porque sería el verdadero valor del parámetro. Entonces, la región de rechazo en este caso va a estar dada como es una cola,
es los valores de Z tales que sean mayores al cuantil de Z.01 y ese cuantil es de 2.33. Entonces, nosotros necesitaríamos que el estadístico de prueba sea mayor que 2.33 para que rechacemos. Calculando el estadístico de prueba, podemos ver que este es de 5 tercios, o sea, 1.67. Entonces, como el valor observado de Z no está en la región de rechazo, es decir, 1.67 no es mayor que 2.33, entonces podemos concluir con que con un nivel de significancia de 0.05 no hay evidencia estadísticamente significativa que apoye la decisión del supervisor, ¿no? Es decir, aún haciendo la prueba de hipótesis, aunque 15 de las 100 piezas fueron defectuosas, estadísticamente hablando, eso no es evidencia suficiente para decir que, que tenía que ser reparada la máquina. Cuando se tienen dos poblaciones sobre las cuales el interés es de comparar las proporciones, se pueden hacer pruebas para diferencias de proporciones. O sea, podemos definir a P1 como la proporción de la muestra 1 de tamaño N1, a P2 como la proporción de la muestra 2 de tamaño N2 y vamos a estar interesados entonces en probar la siguiente hipótesis. H0 la vamos a plantear como que la diferencia de P1 menos P2 es igual a D0, sería la diferencia, contra alguna de las hipótesis alternativas, es decir, que sea mayor que 0, que sea menor, perdón, que sea mayor que D0, que sea menor que D0 o que sea simplemente diferente de D0. Entonces, considerando que H0 es verdadera, el estadístico de prueba en este caso sería este. Es de la misma forma, es el estimador menos el estadístico entre la desviación estándar del estimador. Entonces, este sigue una distribución aproximadamente normal estándar gracias al teorema del límite central, porque n es una muestra bastante grande. Entonces, a partir de aquí ya podríamos definir las regiones de rechazo para las pruebas deseadas, que serían de la siguiente forma. Vamos a suponer que tenemos dos muestras de la población N1 y de la población N2 y que ambas son mayores o iguales que 30, ¿no? Para que sea una muestra grande. Entonces vamos a poder plantear en la hipótesis nula esta expresión, que es que la diferencia de proporciones es igual a de 0, y en la hipótesis alternativa, pues pudiésemos plantear que es mayor, menor o diferente de 0. El estadístico de prueba va a ser el mismo para todos, y las regiones de rechazo van a estar dadas por estas regiones de aquí. Como podemos observar, cuando las muestras son grandes, el tamaño de muestra es grande, pues la región de rechazo es la misma para todas las pruebas que queramos hacer, ¿no? Entonces vamos a ver un último ejemplo. Considere el experimento hecho por el fabricante del nuevo insecticida, en donde pusieron 1000 moscas en una habitación y usaron el insecticida, sucumbiendo 815 moscas. Adicional, considere que el competidor hizo el mismo experimento para probar que su insecticida es mucho mejor. En un cuarto pusieron 1000 moscas y 930 de estas sucumbieron después de usar el insecticida. Entonces la pregunta es, ¿existe evidencia que indique que la efectividad de los insecticidas es igual? Utilice un alfa de 0.01. O sea, aquí lo que queremos plantear es, bueno, lo que queremos llegar con esta investigación es determinar si los insecticidas son iguales o son diferentes en cuanto a efectividad, ¿no? Entonces, sea el experimento del fabricante del nuevo insecticida la muestra 1 y el experimento de la competencia la muestra 2. Entonces, es fácil verificar con los datos muestrales que P1 gorrito es 0.8115 y P2 gorrito es 0.93. En este caso, tanto N1 como N2 son igual a 1000, o sea, pusieron a 1000 mosquitas ahí en cada uno. Queremos saber si ambos insecticidas tienen la misma efectividad. Entonces, esto lo podríamos analizar con la proporción de moscas que sucumben con cada uno de los insecticidas. Es decir, podríamos plantear la hipótesis de que H0, bueno, en H0 podemos plantear que la proporción del fabricante 1 es igual a la proporción de la competencia o del fabricante o P2. Y como solo se quiere saber si la efectividad es la misma o no, es decir, no nos interesa saber si uno es mejor que otro, simplemente queremos saber si son iguales o no, entonces pudiésemos plantear esta prueba de la siguiente forma. Podemos plantear que la diferencia de proporciones es igual a 0 contra que la diferencia de proporciones es diferente de 0. Y aquí claramente, pues de 0 va a valer 0.
Entonces, el estadístico de prueba va a estar dada por esa expresión que nosotros tenemos aquí y nos va a quedar de menos 7.82. Entonces, como queremos una significancia de alfa igual a 0.01, tenemos que encontrar nuestra región de rechazo a partir del cuantil de la distribución normal estándar, pero dividiendo ese alfa entre 2, porque en este caso tendríamos una prueba de 2 colas. Entonces, este valor sería el cuantil de 0.005, que es igual a 2.57. Entonces, como el valor absoluto del estadístico de prueba, que es 7.82, es mayor que 2.57, rechazamos H0 y concluimos con que existe evidencia estadísticamente significativa de que la diferencia entre las proporciones es diferente de cero. Es decir, la efectividad entre los insecticidas no es la misma. Y pues bueno, este sería el último ejemplo para esta parte de pruebas de hipótesis con tamaños de muestra grandes. Y la idea es que cuando nosotros tengamos las pruebas de hipótesis con muestras pequeñas, el procedimiento va a ser en esencia el mismo. Nosotros vamos a tener una hipótesis nula, una hipótesis alternativa, y lo que va a cambiar ahí es el estadístico de prueba, que ya no va a ser Z, porque pues si la muestra no es grande y hay parámetros desconocidos, ya no podemos tomar a la distribución normal estándar, ¿no? Ahí tendríamos que tomar otras alternativas como la distribución T. Y las regiones de rechazo pues también cambiarían. Pero de momento esto es todo para la clase de hoy y nos vemos en el siguiente video.